Bien, el enunciado del problema nos dice: dado un triángulo rectángulo, se supone que este ángulo es un ángulo recto, conocido el valor de AD, que es 3 metros. Vamos a suponer que este segmento mide, en este caso, 3 metros. AC mide 5 metros. El segmento AC mide 5 metros y nos mandan a hallar el valor de BD. No conocemos ese segmento, que es el segmento DB o BD. Valor que nos piden. Nos centramos siempre de la misma forma. Empieza el razonamiento. Vamos a ver si localizamos triángulos rectángulos. Yo nada más observar la figura, tenemos un ángulo recto, el triángulo grande es un triángulo rectángulo. Si trazamos la altura, que es esta línea, la voy a marcar en naranja, es evidente que en ese momento obtengo otros dos triángulos rectángulos. La altura sobre la base del triángulo grande forma un ángulo de 90 grados. Tres triángulos rectángulos aparecen en la figura. Si tenemos triángulos rectángulos, podemos utilizar teorema de Tales, Pitágoras, razones trigonométricas y, llegado el caso, teorema de la altura o teorema de los catetos. Vamos a ver cuál de ellos es más útil. Empezamos a razonar. Mirad. Nada más observar la figura, el triángulo pequeño, que es un triángulo rectángulo, conocemos dos lados. Mediante Pitágoras vamos a hallar la altura de ese triángulo. Repetimos. Teorema de Pitágoras aplicado al triángulo pequeño. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, ha de ser igual cateto cuadrado, en este caso 3 elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es h elevado al cuadrado. Vamos a despejar h en la expresión. 5 a la 2, 25, 3 a la 2, 9, que pasa restando. Para anular el cuadrado, efectuamos la raíz. 25 menos 9, raíz de 16, de donde h teóricamente podría valer más menos 4, pero como se trata del lado de un triángulo, solo tomamos el valor positivo. Valor de h, 4 metros. Conocemos el valor de h. Seguimos el razonamiento. A mí no me han pedido h, pero va a ser muy útil para resolver el lado BD. Prestad atención ahora en este triángulo. Vamos a tomar el triángulo mediano y es evidente que en este triángulo que estoy marcando es evidente el siguiente detalle. Mirad, solo conozco un lado de ese triángulo. Recordad el teorema de la altura. Y antes de hablar del teorema de la altura, una pequeña observación. En el triángulo grande, las proyecciones de este cateto, su proyección sobre la base, sería este segmento, que vamos a llamar M. La proyección de ese cateto, o ese lado del triángulo grande sobre la base, sería ese segmento, que es lo que nos piden. Lo vamos a llamar N. Teorema de la altura nos dice la altura al cuadrado ha de ser igual al producto de las proyecciones. Teorema de la altura, conocemos el valor de la altura, conocemos la proyección M, nos va a permitir hallar lo que nos han pedido, la proyección N. Valor de h, 4 metros, al cuadrado 16, igual al valor de M, que es 3, multiplicado por N. Despejo la N en la expresión, 3 que pasa dividiendo, 16 partido por 3, respuesta al problema, 16 partido por 3 metros, valor de N. Resumen al contenido de este tipo de ejercicios. En cuanto os den un triángulo, intentemos formar triángulos rectángulos. Una vez que tengamos triángulos rectángulos, o teorema de Tales, o Pitágoras, o razones trigonométricas, o teorema
de la altura o teoremas de los catetos. Ejercicio resuelto.